Hola, mi nombre es Lourdes Olmos. Bienvenidos a Machine Learning o aprendizaje automático. Yo les voy a hablar de qué es Machine Learning, cómo se clasifica y algunos modelos de implementación. Espero que lo disfruten y sobre todo que lo pongan en práctica. Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que se encarga de crear programas de software que son capaces de generalizar comportamientos a partir de los datos recibidos. Una definición que tenemos es de 1959 de Arthur Samuel. Nos dice que es el campo de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin estar programadas de forma explícita. Aquí nos damos cuenta que Machine Learning no es un concepto nuevo. Sin embargo, en los últimos años ha tenido un gran auge, tanto en su uso como su aplicación. Y una de las razones principales de esto es que ha aumentado la capacidad de procesamiento y han disminuido los costos del mismo, lo cual nos permite que esté al alcance de todos. Tenemos una definición más reciente de 1998 de Tom Mitchell y nos dice que un programa de computadora aprende de la experiencia E con respecto a alguna tarea T y en alguna medida de rendimiento P, siempre y cuando el rendimiento en T medido por P mejore con la experiencia E. En principio parece un poco rebuscada esta definición, pero la podemos clarificar con el ejemplo de un programa que enseña a una computadora a jugar al ajedrez. En este caso, E o la experiencia son las partidas de ajedrez jugadas, T o la tarea es jugar al ajedrez y P es la probabilidad de ganar el próximo partido. Los algoritmos utilizados en Machine Learning los podemos clasificar en aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado es aquel en el que contamos con un conjunto de datos etiquetados, es decir, tenemos un conjunto de datos de entrada y conocemos de antemano los datos correctos de salida. Consta de dos fases, una fase de entrenamiento y otra de pruebas. En la fase de entrenamiento, del total del conjunto de datos, utilizamos el 60 o el 70% para enseñar o entrenar al algoritmo, para encontrar patrones y relaciones. Posteriormente, en la fase de pruebas, utilizamos el 30 o 40% restante de los datos para validar el rendimiento del algoritmo. Los métodos de aplicación dentro del aprendizaje supervisado son regresión y clasificación. El método de regresión lo utilizamos para predecir el valor de un atributo continuo. Consiste en encontrar la mejor ecuación que defina de forma óptima un conjunto de puntos, y se utiliza cuando la precisión no es crítica y el número de variables es pequeño. Un ejemplo es predecir el precio de una vivienda dado su tamaño, el número de habitaciones con los que cuenta, la zona en la que está ubicada. El método de clasificación es utilizado para predecir el resultado de un atributo con un valor discreto dadas ciertas características. El método simple de clasificación es el binario, en el cual clasificamos un registro de variables de entrada en 1 o 0, verdadero o falso. Por su parte, la clasificación múltiple es una extensión de la clasificación binaria, pero ya lo veremos más adelante a detalle. Un ejemplo es identificar si un tumor es maligno o es benigno, dadas sus características, por ejemplo, su tamaño y las características del paciente, por ejemplo, su edad. Por otra parte, en el aprendizaje no supervisado, para un conjunto de datos de entrada, no conocemos de antemano los datos de salida y lo utilizamos para obtener una agrupación coherente de datos en función de las relaciones entre las variables definidas. Y su método de aplicación es la agrupación, el cual se utiliza cuando es necesario clasificar las instancias de datos, pero no conocemos previamente las categorías, de tal forma que nos permite construir grupos o clústeres coherentes de instancias teniendo en cuenta las variables de los datos. Algunos ejemplos de este tipo de algoritmos son los análisis de redes sociales o bien la segmentación de mercado. Finalmente contamos con algoritmos para aplicaciones especiales como son
aprendizaje de refuerzo o sistemas de recomendación. Aplicando álgebra lineal, estadística, operaciones entre matrices y el software adecuado, podemos lograr crear programas para enseñar a nuestra computadora a que aprenda comportamientos, encuentre patrones o bien realice predicciones a partir de datos. Por ello les recomiendo instalen Octave y repasen operaciones matriciales. Próximamente veremos a detalle cada uno de los modelos de aplicación. Por lo pronto les dejo esta pequeña clasificación. Sean felices y vivan intensamente.